¿Qué haces cuando la persona que juró protegerte y amarte se convierte en el enemigo más peligroso de tu propio hogar? En la Biblia nos encontramos con una historia que parece extraída de un drama moderno. Un esposo egoísta y destructivo. Un guerrero enfurecido, sediento de venganza. Y en medio de ellos, una mujer que tuvo que interponerse para salvar a su familia de una masacre inminente. Este capítulo, a continuación, no es solo una crónica antigua de reyes y desiertos. Es el espejo de miles de personas que hoy luchan en silencio por salvar su matrimonio. Y esta lectura nos confronta con una pregunta incómoda pero vital para cualquiera que esté atravesando una crisis familiar o una traición. Cuando el orgullo de la infidelidad destruyen el pacto, ¿actuamos con violencia como David? ¿Actuamos con la necedad de Nabal? ¿O con la sabiduría redentora de Abigail? Dios les continúe bendiciendo, familia Restaura. Continuamos en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos del 21 al 44, donde se narra cómo Abigail salva a su familia de una masacre. Nos habla también de su esposo, el rico pero necio Nabal, quien insultó a David tras recibir su protección en el desierto. Enfurecido David juró vengarse, pero Abigail intercedió con humildad y generosidad, evitando así que David manchara sus manos con sangre inocente. Familia, los puntos clave de esta historia se dividen en tres grandes lecciones. Número 1. El peligro de la ira. Lo vemos en los versículos del 21 al 22, ya que David, al sentirse traicionado, perdió el control y planeó matar a todos los hombres de la casa de Nabal. Y con esto vemos cómo en muchos momentos de enojo, incluso personas tan rectas pueden actuar por impulso. Número 2. La sabiduría para pacificar. Versículos del 23 al 35. Aquí vemos cómo Abigail actuó como pacificadora. Con valentía salió al encuentro de David. Aceptó la culpa y le llevó provisiones y además le recordó que dejaría su conciencia tranquila al no vengarse por mano propia. Hasta consejo le dio a David. Él reconoció la sabiduría de sus palabras y desistió de su plan. Tercero, encontramos la justicia divina. Y lo vemos en los versículos del 36 al 44. Al enterarse de lo sucedido después de estar borracho, Nabal sufrió una parálisis y murió 10 días después. Dice la palabra que su corazón murió dentro de él. David tomó a Abigail como esposa al ver pues su sensatez y su fe. Familia, esta porción de la palabra resalta el valor de la prudencia frente a la necedad y cómo a través del perdón y la humildad se pueden evitar tragedias mayores. Y mira, aunque el texto no habla textualmente, valga la redundancia, de infidelidad conyugal, describe la dolorosa dinámica de convivir con alguien hostil, pero también la intervención sabia para proteger el hogar. Pero, ¿cómo conectamos esta historia con el proceso de restauración matrimonial? Veamos. Primero, tenemos la realidad del dolor y el efecto Nabal. Nabal representa la insensatez, como el egoísmo, la traición a un pacto de lealtad, la insensatez y quizás el cerrar la puerta a alguien que lo ha protegido. El cónyuge que comete infidelidad y abandona posteriormente el hogar actúa bajo esa misma ceguera espiritual, ignorando el daño y rompiendo el vínculo. Y allí se enciende el dolor de la traición. Así como David se sintió traicionado tras haber protegido los bienes de Nabal, el luchador experimenta una profunda herida al ver que su entrega, su amor y su fidelidad fueron pagados con desprecio y abandono. Pero también hay algo a tener muy en cuenta, y es el peligro de la reacción. No debemos nunca dejar que el dolor dicte nuestras acciones. Vemos cómo un David herido en su orgullo reaccionó con una ira destructiva. Y el pasaje nos advierte que actuar bajo el impulso de la ira, de la herida, solo multiplica la destrucción y mancha el propio testimonio. Número 2. Conectemos la postura de Abigail, lo que es la sabiduría en medio de la crisis. Nos enseña a no pagar con la misma moneda,
Abigail no imitó la necedad de su esposo, pero tampoco se unió a la violencia de David. Y tampoco se sentó a lamentarse. Actuó con prontitud, actuó con prudencia, con humildad y generosidad para frenar la tragedia. El cónyuge que lucha por su matrimonio debe evitar la venganza, evitar los insultos, no pagar mal por mal, ya que esto destruye cualquier puente de reconciliación. Pero entonces, ¿qué hizo Abigail? Una intercesión y acción estratégica. Quien lucha por la restauración adopta el papel de Abigail. Esto no significa alcahuetear el pecado, sino romper el ciclo de destrucción. Implica mantener la cordura espiritual cuando el otro la ha perdido, orando e intercediendo y buscando la paz familiar por encima del orgullo personal. Ella no se quedó de brazos cruzados. Ella actuó con prudencia, gracia y generosidad. Llevar esto a la práctica significa interceder en oración por el cónyuge infiel, quien espiritualmente está ciego. También implica mantener una conducta madura, digna y firme, sin rogar, claro, pero mostrando un espíritu pacificador. Nos enseña también al respecto de la protección del hogar. Abigail intervino para salvar a su familia de la destrucción. Porque quien busca la restauración pelea espiritualmente por su casa, interponiéndose entre el error de su pareja y las consecuencias devastadoras que el pecado trae sobre los hijos y sobre el futuro familiar. Eso es pararse al pie de la brecha. Tercero, conectemos el peligro de la espada de David, es decir, la ira propia. Controlar los impulsos es una medida para evitar el peligro. David representa la tentación de actuar bajo la ira y destruir todo a su paso. El cónyuge herido debe cuidar que el dolor de la infidelidad no le lleve a tomar la espada del desquite, de la venganza, exponiendo la falta del otro con malicia, buscando destruir o terminar de destruir su reputación. Es que la ira humana no opera la justicia de Dios. Cuarto, por último, conectemos la soberanía de Dios y el desenlace. Para ello, lo primero que debemos hacer es dejar la justicia en manos de Dios. David no tuvo que tocar a Nabal. Fue Dios quien juzgó la situación y a su tiempo. Abigail le recordó a David que Dios se encargaría de sus enemigos. En la restauración matrimonial, el cónyuge fiel, es decir, el luchador, debe soltar la carga de castigar al infiel. Dios conoce la verdad. Él pesa los corazones y es quien puede quebrantar el orgullo de aquel que se fue. Debemos entender que el pecado paraliza. Al final, el corazón de Nabal se endureció como una piedra antes de morir. El pecado de la infidelidad y el abandono a menudo cauterizan el corazón de las personas, pero la justicia y los tiempos divinos son perfectos. El cónyuge luchador debe descansar en que Dios está obrando, incluso detrás de la aparente indiferencia del otro. Y te dejo con un enfoque práctico para que reflexiones al respecto de este pasaje y lo puedas conectar con tu situación actual. Esta porción de la palabra nos enseña que la restauración no depende de la sensatez del que falló, sino que depende de la sabiduría con la gracia y la gestión emocional de quien decide actuar con madurez, es decir, Abigail, confiando en el juicio final de Dios. Y para aplicar este pasaje a la dolorosa situación de una infidelidad y un abandono del hogar, el texto se convierte en un espejo de sabiduría, dignidad y restauración frente a la dureza del otro. Quiero dejarte con una corta oración como guía. Padre amado, hoy me acerco a ti, soltando a mi cónyuge en tus manos, entregando la infidelidad y el abandono hacia su familia. Hoy renuncio al dolor y a la impotencia que intentan llenarme de amargura. Hoy renuncio a la tentación de actuar bajo la ira o buscar venganza, porque igual que David en su momento de furia, reconozco que mis emociones quieren tomar el control.
Por eso, Señor, yo hoy te pido que me des la fortaleza para poder refrenar mis impulsos. Y te pido también que guardes mis labios de hablar con malicia. Yo hoy me comprometo a quitar de mí toda espada de venganza, porque no quiero pagar mal por mal. No quiero destruir lo que con tanto amor se ha construido. Te pido, Señor, que me concedas la sabiduría, la gracia y la firmeza de Abigail. Dame la madurez espiritual para interceder por mi hogar en medio de esta crisis. Señor, yo hoy me levanto interponiendo mis oraciones entre el error de mi esposo y la destrucción de nuestra familia. Sé que el pecado nubla su entendimiento y endurece su corazón, asemejándolo a la insensatez de Nabal. Pero yo te pido que rompas los velos espirituales que le impiden ver el daño que está causando. Quebranta, Señor, su orgullo y concédele un corazón dispuesto al arrepentimiento genuino. Padre, decido soltar la carga de hacer justicia por mis propias manos. Entrego en tu altar el comportamiento, el paradero y las decisiones de mi cónyuge. Tú eres juez justo, el que pesa los corazones y conoce la verdad absoluta. Ayúdame a descansar en tu soberanía, a cuidar a mis hijos y a mantener un testimonio digno que refleje tu amor, tu santidad, mientras permites el tiempo de restauración. Te prometo, Señor, que mi fe no dependerá de lo que vea hoy, sino de la fidelidad de tus promesas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.